Hoy hablamos de TDA y os damos algunas pautas para casa. Muy bien. ¿Me escucháis todos bien, verdad? Bueno, no me podéis contestar, pero veo una cabecita que dice que sí. Otra cosa que se... Guay, Juanjo. Otra cosa que se me olvida deciros. El chat está habilitado, ¿vale? Veo que ya hay gente que está hablando aquí en el chat. Vale, muy bien. Pues eso, todo lo que nos puedes luego pasar el PowerPoint, no os preocupéis, que todo esto queda grabado y lo vamos a colgar como siempre para que lo podáis ver. Entonces, bueno, como os decía, podéis escribir también por el chat, que yo cuando termine lo voy leyendo y así contesto a vuestras preguntas, ¿vale? Nada, bueno, pues me voy a presentar. Yo soy Ciar, soy psicóloga y directora del Gabinete de Psicología y Logopedia Bla Bla en San Chinarro. Y bueno, pues habitualmente trabajamos con niños, con adolescentes y bueno, nuestro trabajo diario, pues claro, incluye tanto a niños como familias, ¿no? Es trabajar con niños de alguna manera es forzoso trabajar también con familias. Entonces, lo que venimos haciendo desde ya el año pasado es crear una serie de charlas así para mamás, para papás, donde, bueno, pues en las que abordamos temas que consideramos interesantes. En este caso vamos a hablar del TDAH, pero nos vamos a centrar el TDAH en niños, ¿vale? No en adultos. Nos vamos a centrar sobre todo en qué podemos hacer en casa. Creo que ya me imagino que todos los que estáis aquí de alguna u otra manera tenéis contacto con el TDAH, no sé si porque sois papás, mamás de niños con diagnóstico TDAH o quizá algunos profesionales, ¿no?, que trabajáis con ellos. Pero seguro que conocéis un montón. En otras ocasiones hemos hablado más sobre el trastorno en sí, ¿no? Bueno, pues en qué consiste, por qué, cuáles son las funciones que están alteradas, todo esto, ¿no? Pero mi objetivo hoy no es meterme tanto en el trastorno en sí, que obviamente algo voy a hablar, porque me interesa que todos tengamos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de TDAH, porque es cierto que se habla mucho y a veces, la verdad, pues esto genera mucha confusión. Y creo que vosotros, sobre todo si sois familiares de peques con TDAH, sois los que más tenéis que saber sobre este trastorno, ¿no? Porque es la mejor manera de ayudar a los niños y a las niñas. Entonces, hoy vamos a hablar eso un poquito sobre el trastorno, pero también sobre qué cositas podemos hacer en casa para ayudarles, ¿vale? Antes de empezar, daros las gracias a todos y a todas por venir aquí, porque de verdad que es un gustazo estar hoy con vosotros. Vísperas de puente, la verdad que me habéis dejado alucinada. Y bueno, ya aprovecho también para pediros vuestra colaboración, porque bueno, la verdad que nos encanta dar estas charlas, pero claro, necesitamos un poquito de feedback, ¿no?, de las familias y de otros profesionales para poder seguir haciéndolas. Entonces, si una forma muy, muy buena para nosotras de ayudarnos y poder continuar con esto es pues darnos algún like, algún me gusta en nuestras charlas. Ya sabéis que tenemos un canal de YouTube, Psicología y Logopedia Bla Bla, que por supuesto me encantaría que visitarais. Y oye, cualquier comentario, cualquier reseña, cualquier like siempre es súper bien, vamos, es de agradecer muchísimo, ¿vale? Así que nada, ahí lo dejo y creo que vamos a empezar ya porque siguen uniéndose gente, pero bueno. Vale, pues vamos a compartir pantalla. Decidme si la veis bien, ¿vale? Mm, 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 mm. A ver, compartir. Vale, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad?
Vale, muy bien. Venga, pues vamos a poner esto aquí, vamos a ponerla ahí. Uy, pues se me ha adelantado. Vale, bueno, pues como os decía, vamos a hablar sobre TDAH en niños, pautas para casa. ¿Vale? Pues lo primero que nos tenemos que plantear cuando hablamos del TDAH es, bueno, pues cómo madura el cerebro, ¿no? Así, a grandes rasgos. El cerebro tenemos que saber que madura de abajo arriba y desde atrás hacia adelante. Es decir, desde la zona occipital hasta la zona prefrontal. Es decir, es la corteza prefrontal, la parte más anterior de nuestro cerebro, la que tarda más tiempo en madurar. ¿Vale? Y esto es importante porque va a marcar hitos en el desarrollo de los niños. ¿Vale? El niño nace con estructuras ya formadas. Sin embargo, esas estructuras tienen que ir conectándose a través de lo que llamamos la sustancia blanca. Esas estructuras albergan funciones cognitivas como son la atención, la memoria, el lenguaje, visopercepción y funciones ejecutivas. Lo pongo en negrita porque veréis que es especialmente importante en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, emociones y cognición social. Y, como os decía antes, es muy importante el desarrollo de la corteza prefrontal, porque precisamente es esta corteza, la más anterior, la que va a conectar con todas las áreas del cerebro, ¿vale? Con lo cual, imaginaros, aquello que conecta con todas las áreas del cerebro, que permite que de alguna manera el cerebro trabaje en conjunto, es lo último que se desarrolla. Esto no quiere decir que no sea un desarrollo progresivo, ¿no? Los peques desde que nacen van poquito a poco, muy paulatinamente, desarrollando ese área y por lo tanto lo que llamamos funciones ejecutivas. Y sobre todo tiene un papel muy importante, el prefrontal, en la regulación de las emociones. ¿Vale? Ahí. Bueno, aquí os he puesto una imagen extraída de un módulo de neuropsicología que estoy cursando, donde básicamente de lo que, bueno, pues lo que viene a expresar es cómo todo influye en la corteza prefrontal, ¿no? Todo lo que entra por los órganos de los sentidos, de alguna manera, algunos sentidos más directos que otros, llegan a la corteza prefrontal. Las emociones también, todo lo que está almacenado en nuestras memorias también. Como veis, es una zona de nuestro cerebro, perdonad que hay gente que está entrando, es una zona de nuestro cerebro muy importante porque realmente recibe información de todas las áreas. Igual que recibe información, la devuelve, ¿no? Pues en forma de control atencional, en forma de control de conducta, en forma de control y regulación de las emociones. Al final, estas son las funciones principales, ¿no?, del prefrontal. Entonces, bueno, aquí no nos vamos a meter en mucha neuro, pero sí para que veáis un poco la importancia, ¿no? La corteza prefrontal en los seres humanos es muy grande, ocupa mucha parte del cerebro. De hecho, se divide en 3 áreas, ¿no? Pues tenemos la orbital, la medial, la dorsolateral, pero vamos, lo importante es que en la corteza prefrontal se albergan lo que llamamos las funciones ejecutivas. ¿Y qué son esto las funciones ejecutivas? Bueno, pues son las funciones a través de las cuales podemos planificar acciones, iniciarlas, podemos darnos cuenta de los errores y corregirlos, evitar distractores por estímulos irrelevantes, flexibilizar nuestra conducta según a las circunstancias, regular nuestras emociones, o sea, en realidad todo lo que implique control sobre nuestra conducta, nuestras emociones y nuestra cognición, ¿vale? Pero no solo cuando hablamos del TDAH, no solo hablamos del prefrontal, que sin duda es muy importante, ¿no?, en el desarrollo del trastorno. Hablamos también del cuerpo calloso, de ganglios basales, de cingula anterior,
¿vale? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo calloso se encarga de conectar ambos hemisferios y de alguna u otra manera también está implicado. Los ganglios basales se encargan de controlar impulsos. El cíngulo anterior se encarga de hacer una gestión afectiva y manejo de las emociones. Como veis, son muchas áreas a nivel cortical y subcortical que están implicadas y que generan muchas veces dificultades en los niños generan o pueden generar en los niños con TDAH. Nada, esto aquí no nos vamos a meter porque esto es muy, muy específico. Esto, bueno, es un análisis de dentro de cada zona de la corteza prefrontal, ¿no? Cómo se dividen las funciones, no es necesario. Lo que sí que es importante es, vale, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando hablamos del TDAH, bueno, pues se habla de una afectación en la neurotransmisión en circuito córtico basal y prefrontal con otras áreas de la corteza, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de neurotransmisión, estamos hablando de cómo se conectan las neuronas en estas áreas, ¿no? En estos circuitos que unen zonas corticales con zonas más basales y zonas corticales, como es el prefrontal, con otras áreas de la corteza. Esa conexión entre neuronas que se dan con neurotransmisores como la dopamina está alterado. Por lo tanto, aparece la sintomatología que solemos encontrar, ¿no? en niños TDAH. Por eso siempre también se dice, ¿no? que al final el último diagnóstico del TDAH de alguna manera lo confirma la medicación, ¿no? Si tú a un niña con TDAH le das una medicación específica, ¿no? Para regular estos niveles de dopamina y no funciona, es decir, no genera efectos positivos en el niño o la niña, entonces probablemente no sea un TDAH, ¿vale? Tendrá síntomas que se parezcan, pero probablemente no lo sea, porque la medicación siempre es eficaz, por supuesto, nunca sola, ¿no? Con terapia, la medicación por sí sola no hace maravillas, pero desde luego genera cambios importantes y normalmente positivos. Siempre hay algún efecto secundario, ¿no? En algunas medicaciones más que en otras, pero tiene que generar cambios. Entonces, ¿qué es el TDAH? Bueno, pues el TDAH lo podemos definir de muchas maneras, pero así un poco simplificando, hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, esto es importante, ¿vale? Se da en el desarrollo del peque. Es decir, vamos a ver probablemente sintomatología desde que el niño es muy pequeñín. Lo que pasa es que, claro, quizá en ese momento donde a lo mejor la demanda no es demasiado importante o no es demasiado exigente, pues no genera mucho problema, ¿no? No genera mucho desajuste. Esa medida bueno, pues que tiene que asumir aprendizajes complejos bueno, o estar inmerso en situaciones verdaderamente complicadas para ellos, luego las veremos, donde empiezan a verse esas disfunciones, ¿vale? Afecta al desarrollo de las funciones ejecutivas y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque confunde el nombre, el trastorno por déficit de atención. Parece que el trastorno está en la atención y realmente de lo que hablamos es de un trastorno de funciones ejecutivas, ¿vale? Ahora os explicaré lo que son y hablaremos de ellas. Estos niños tienen atención, lo que pasa es que, claro, a veces muy dispersa, ¿no? A veces prestan atención a muchos estímulos, a veces prestan atención a uno solo y no son capaces de desenganchar y volver a conectar o redirigir la atención hacia otro. Atención hay, lo que no hay es un sistema que controle esa atención en función a las demandas externas. Y ahí no estamos hablando de atención, ahí ya estamos hablando de funciones ejecutivas. Por eso tenemos que tener muy claro que los problemas del trastorno por TDAH tienen que ver con las funciones ejecutivas, ¿vale? Y algo muy importante también a tener en cuenta es que interfiere en todas las áreas del desarrollo, a nivel cognitivo, conductual, emocional y social, ¿vale?
Causas, bueno, pues desconocidas. No tenemos claro qué es lo que causa esa alteración a nivel de neurotransmisión en la corteza prefrontal. Se sabe que hay un alto componente hereditario, de hecho esto es muy común. Peques con TDAH, normalmente uno empieza a mirar para arriba y o el papá o la mamá suelen tener sintomatología, ¿vale? Muchos papás se autodiagnostican cuando diagnosticamos a los peques. Bueno, hay cuestiones como nacimiento prematuro, como factores ambientales durante el embarazo, tabaquismo, consumo, trastornos emocionales, que pueden desencadenar en un TDAH. Sabemos que hay 4 veces más de diagnóstico en niños que en niñas. Esto no quiere decir que los niños tengan más probabilidades de tener un TDAH. No, quiere decir que se diagnostica 4 veces más. Y la explicación es la conducta. Los niños suelen tener un perfil más hiperactivo, suelen mostrar más desajustes conductuales, con lo cual, claro, llaman más la atención, los profes se quejan más, que al final se evalúan antes. Las niñas en general, todo este tipo de trastornos suelen pasar bastante desapercibidas, con lo cual es algo también importante a tenerlo en cuenta. Entre un 5 y un 7 de la población infantil presenta este trastorno. No todos los niños con TDAH serán adultos con TDAH, pero sí desde luego una proporción amplia. La pregunta de siempre, ¿mejoran? Por supuesto que mejoran. La importancia de la terapia es importantísima cuando son pequeñines, porque lo que no queremos es que además de ser un niño o una niña con TDAH, tenga problemas de otro tipo, ¿no? Que sabemos que se dan con mucha frecuencia. Entonces, pequeñines que son diagnosticados y tratados pronto consiguen aprender un montón de estrategias, muchas veces gracias también a que cuentan con una medicación que facilita ese proceso de aprendizaje para que el viaje durante la etapa escolar, que sabemos que es la más dura, no sea tan traumática y por lo tanto puedan ser adultos, puedan llegar a la etapa adulta manteniendo una buena autoestima y una buena, un buen desarrollo social, ¿no? Entonces, es muy importante empezar pronto con la terapia y tener en cuenta que es un trastorno dinámico, es decir, es que en cada momento de la vida va a afectar de una manera diferente, porque si algo caracteriza a este trastorno es que hay mucha dependencia ambiental. Claro, no tienen precisamente esas dificultades para inhibir, ¿no? Los estímulos generan que al final sean muy dependientes de todo lo que pasa afuera. Entonces, bueno, por eso decimos que es muy dinámico. Bueno, con frecuencia, como seguro que sabéis, aparecen otros trastornos, ¿no? Pues al final como consecuencia del desajuste que viven muchas veces nuestros chicos con TDAH, los más típicos son ansiedad, depresión, trastornos de conducta y trastornos del aprendizaje, especialmente de la lectura, escritura o cálculo. Y cuando digo que afecta a todo, que afecta a todas las áreas del desarrollo, bueno, pues este es un poco el esquema, claro, es que hay un déficit en funciones cognitivas, mmm, tenemos claro que normalmente pues, es inatención y control inhibitorio, que genera unos comportamientos, ¿no? Conductas un tanto desajustadas y que eso probablemente afecta, entre otras cosas, a la socialización. Y todo esto vuelve en forma de feedback negativo, ¿no? Cuando yo socialmente no estoy bien adaptado, tengo problemas, va a afectar sobre mi conducta, va a afectar sobre mis emociones y eso a su vez va a generar un impacto en lo cognitivo. Por lo tanto, hay una afectación multidimensional. Y bueno, aquí nada, pues esto es un ejemplo, ¿no? De esto que os digo, típico niño, niña TDAH con impulsividad a nivel cognitiva, pues probablemente hay una reacción muy abrupta, ¿no? Cuando tiene un problema, que eso genera un conflicto con iguales. Y ese propio conflicto con iguales hace que genere a su vez problemas, ¿no? En la conducta, manteniendo esa reacción impulsiva y sobre todo también algo muy importante, que es que al final
de alguna manera disminuye la capacidad de aprendizaje por exposición, porque claro, cuando empezamos a limitar las situaciones sociales donde el objetivo, vamos, es un escenario buenísimo, ¿no? Para hacer determinados aprendizajes cuando son pequeñines, pues al final estamos limitando esa capacidad para aprender. Entonces, bueno, como veis, pues hay una afectación normalmente a todos los niveles. Yo quería, ay, voy a quitaros esto que lo tapa, ahí. Yo quería hablaros de los componentes de las funciones ejecutivas, porque es verdad que sí, hablamos de funciones ejecutivas, ¿no? De organizar, planificar, controlar la atención, controlar las emociones, gestionar, pero realmente a mí me parece interesante saber qué es lo que hay debajo de todo eso, porque eso va a ser lo que de alguna manera nos permite trabajar sobre el comportamiento de los niños, ¿no? Cuando identificamos cuestiones concretas, componentes que son la base de esas funciones ejecutivas. Yo aquí os voy a mostrar la tabla de componentes que ha diseñado, bueno, un neuropsicólogo que a mí me gusta mucho, quizá algunos lo conocéis, Javier Tirapu, ¿vale? Esta es su clasificación. Entonces, bueno, él habla de velocidad de procesamiento, de memoria de trabajo, de cómo el niño, la niña, almacena, accede a los almacenes de memoria, uso de 2 canales. Lo voy a explicar un poquito por arriba, por encima, para que lo entendáis, ¿vale? No me voy a detener mucho, que si no, a lo mejor es demasiado. Velocidad de procesamiento. Nos está hablando de a qué ritmo opera el cerebro que tenemos, del peque que tenemos delante. Hay niños que operan a mucha velocidad, hay otros niños que van mucho más lentos. Y tenemos que ser capaces de entender cuál es la velocidad de procesamiento de este niño, porque si es un niño lento y estamos exigiendo velocidad, probablemente generemos un estrés tan grande que al final repercuta en su rendimiento y también genere muchísima frustración. Con lo cual es importante, ¿vale? Tener en cuenta la velocidad de procesamiento. Memoria de trabajo, la capacidad que tenemos todos para retener. Normalmente hablamos de memoria de trabajo verbal o visual, ¿vale? Porque al final el cerebro opera con todo, pero la verbal es significativamente importante. Entonces, retenemos información durante lapsos cortitos de tiempo y la vamos manipulando para poder integrarlo con toda nuestra información previa, con todo lo que tenemos almacenado en nuestros sistemas de memoria, ¿no? Gracias a esto podemos comprender, podemos aprender, ¿no? Acceso a los almacenes de memoria. Vemos que hay niños, niñas, que les cuesta, que a lo mejor cuando están hablando no les sale la palabra, la tienen en sus almacenes, pero no logran llegar hasta ahí, entonces dan rodeos, usan sinónimos. Bueno, pues es cierto que esto no es muy típico en el TDAH, está justo este componente, pero en algunos niños se da. Ejecución dual. ¿Qué queremos decir con esto? Pues la capacidad para poder hacer 2 tareas a la vez de distinto dominio, es decir, a lo mejor una tarea motora y otra tarea verbal. Por ejemplo, que yo pueda estar colocando los cubiertos en el cajón de los cubiertos mientras estoy hablando. Y esto no interfiere, en principio, no debería interferir la una con la otra, porque son dominios diferentes. Sin embargo, sabemos que niños con TDAH y, por supuesto, adultos suelen mostrar dificultades en este componente, ¿no? De ejecución dual. O hago una o hago la otra, pero las dos a la vez, alguna me va a salir mal. Insisto, de dominios diferentes. No podemos pretender que 2 tareas verbales se hagan de manera simultánea y se hagan bien las dos, porque esto es imposible, ¿vale? Si estamos leyendo y hay alguien hablando a nuestro lado, obviamente vamos a repartir la atención entre las 2 tareas porque tienen que ver con el mismo dominio y al final el rendimiento va a ser menor en una, en la otra o en las dos, ¿vale? Eso nos pasa a todos. Seguimos con inhibición, bueno, esto seguro que lo conocéis, ¿no? La capacidad para
controlar la respuesta automática. En algunos peques vemos que hay muchos problemas para la inhibición verbal, estos niños que dicen todo lo que se les pasa por la cabeza, ¿no? Y otros que tienen más problema para controlar la inhibición motora. Entonces hablamos de niños hiperactivos. Flexibilidad. En el caso de nuestros peques, básicamente nos referimos a cómo se adaptan a los cambios, ¿no? Al final vivimos en un escenario cambiante donde sí, hay cosas que se pueden predecir, que se pueden anticipar, pero hay muchas otras que no. Entonces, el poder adaptarnos a esos cambios es realmente interesante. Y de hecho, vemos que muchas veces en niños con TDAH cuesta, ¿no? Precisamente que hagan esa adaptación. Por eso decimos siempre, ¿no? Que bien les vienen las rutinas, los hábitos, ambientes previsibles, porque claro, algo que tenemos que tener muy claro es que si en alguna situación tenemos que tirar de funciones ejecutivas, es en la situación. Esto ocurre cuando una situación es novedosa, cuando una situación es eso, es nueva. Entonces ahí sí que tenemos que tirar de funciones ejecutivas. En las situaciones más rutinarias, aprendidas, hábitos, probablemente vayamos en modo automático, ¿no? Entonces no requerimos tanto de este sistema del prefrontal, ¿no? Con lo cual, claro, importante. Bueno, también podemos hablar de branching, que es la capacidad para, una vez que abandono una tarea, porque hay un estímulo que capta mi atención, poder volver a esa tarea, pero en el lugar donde la dejé. Esto es algo muy interesante, ¿no? Que todos hacemos como de manera muy, muy natural, pero realmente es un componente importante de las funciones ejecutivas, porque claro, no tengo que volver a empezar para continuar donde estaba, ¿no? Sino que de alguna manera salgo de la tarea, pero cuando vuelvo estoy donde la había dejado. Bueno, pues aquí también podemos notar dificultades. Nuestros niños que efectivamente que abandonan la tarea precisamente por la inatención, por la falta de control sobre estímulos distractores, y cuando vuelven parece que hay que volver a empezar otra vez desde el principio, ¿no? Porque este sistema de branching pues probablemente esté más inmaduro, ¿no? de lo esperado. Y luego, por supuesto, planificación y toma de decisiones. Cuando hablamos de planificación, hablamos un poco de esa capacidad de imaginar, de visualizar las alternativas que yo he creado con anterioridad. Es decir, si yo tengo un problema con un amigo, a través de mi función de flexibilidad voy a plantear diferentes alternativas, diferentes posibilidades, pero no voy a ejecutar todas las posibilidades, me las voy a plantear mentalmente. Y es ahí cuando ya estoy en fase de planificación que empiezo de alguna manera a investigar, ¿no? Si hago esto, ¿a dónde voy? ¿Qué consigo? ¿Qué consecuencias tiene? Esto es lo que me permite planificar, ¿no? El poder anticipar comportamientos en un plano mental, de manera que cuando yo voy a ejecutar mi conducta, ya voy a tiro hecho. No tiro de esta conducta errática, ensayo y error, pruebo, corrijo, ¿no? Sino que previamente hay una planificación mental. Y por supuesto, toma de decisiones. Después de todo este trabajo, tengo que ser capaz de decidirme entre una alternativa, ¿no? Esto también lo vemos muchas veces en los peques, es decir, niños que realmente muestran muchas dificultades, ¿no? Para tomar decisiones. Pero claro, ¿por qué me interesa esta jerarquía? Esta jerarquía precisamente funciona así. Los niños lo van adquiriendo poquito a poco, ¿vale? Primero memoria de trabajo. Uy, perdona que se me está borrando. Memoria de trabajo, acceso a los almacenes, uso de 2 canales, inhibición, flexibilidad, branching, planificación. O sea, no es que lo vayan adquiriendo así, sino que están colocados en orden de dificultad, ¿vale? Digamos que al final
La toma de decisiones se apoya sobre planificación, planificación sobre flexibilidad, con lo cual tenemos que ir pasando por todas esas funciones para al final tener una conducta autónoma, ¿no? Que es lo que queremos, que nuestros peques sean autónomos y puedan tomar sus propias decisiones. Bien, pues después de todo este enfoque, nada, pues quería hablaros de algunas pautas para casa. Entonces, bueno, pues primero quería compartir con vosotros pautas generales, ¿vale? Que realmente esto valen para todos los niños y niñas con TDAH y además es que están basadas en evidencia científica, por lo tanto, no hay duda, ¿vale? Lo primero, permitir movimiento. Esto parece muy obvio, pero no siempre lo tenemos claro, ¿vale? Porque al final, de alguna o de otra manera, intentamos que nuestros hijos estén quietitos, ¿no? Entonces, no, hay que permitir movimiento controlado. Esto no significa que esté saltando por el sofá mientras está haciendo los deberes, pero sí un ligero movimiento, pues bien en los pies o que tenga en la mano la típica bolita antiestrés. Hay muchas veces que se usan cojines vibradores porque eso ya les permite sacar un poquito esa respuesta motora. Esto está completamente estudiado, mejora el 20% de su rendimiento cognitivo. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, cuando nos estamos aletargando, con TDAH y sin TDAH, cuando estamos bajando nuestro nivel de atención, lo que hacemos es movernos. Es lo único, movernos o mojarnos un poquito la cara, ¿vale? Pero realmente el movimiento es la estrategia más eficaz para reactivar la atención. Los niños TDAH probablemente en un plano inconsciente lo están llevando a cabo. Cuando ellos empiezan a, de alguna manera, bajar ese nivel de alerta, empieza el movimiento. Pero es que buscan esto, buscan estar más concentrados. Por no hablar y que, por supuesto, cuando hablamos de niños hiperactivos, necesitan descargar todo ese componente motor, que porque no tienen un sistema inhibitorio adecuado, está generando estrés. Por lo tanto, siempre permitir movimiento. Actividad aeróbica previo al trabajo cognitivo. Esto también está súper estudiado. Mejora el 20% del rendimiento. Igual, no solo en niños con TDAH, en todos. Ejemplo, antes de ir al cole, caminar un poquito, ¿no? Pues sería ideal poder ir al cole caminando, porque de alguna manera los niños cuando ya entran en clase y se sientan, imaginaros lo complicado que es esto para un niño TDAH, ya han hecho, el haber hecho ese previo aeróbico ha generado que su capacidad atencional esté en un estado óptimo, ¿vale? Por no, ya ni qué deciros de los niños subtipo de TDAH de tempo lento, que sabemos que se despiertan, ¿no? Los levantamos y su cerebro está todavía súper adormilado y va poco a poco despertándose y muy probablemente hasta las 11, 12 de la mañana ese cerebro no esté lo suficientemente despierto como para generar aprendizaje. En todos los casos, el poder hacer ejercicio antes es importantísimo. Música, sin letra, porque no haya componente verbal, ¿no? Durante el tiempo de estudio. Esto que normalmente los padres decimos todo lo contrario, ¿no? No, quítate la música que te desconcentra. Pues la verdad es que no debemos hacer eso con nuestros niños TDAH. ¿Por qué? Porque normalmente ellos presentan algo que bueno, se conoce como ruido neuronal. Hay como ruido dentro de sus cabezas, ¿no? Entonces, el hecho de tener música hace que ese ruido, si no desaparece, vaya disminuyendo. Es una forma también de evitar la interferencia de los sonidos ambientales, con lo cual la música es una buena estrategia para nuestros peques. Nos comentaba también el neuropsicólogo, ¿no? Del que os hablaba antes, Javier Tirapu,
que también se ha demostrado que el olor ambiental, fijaros que nunca le damos importancia a al olfato, ¿no? Bueno, pues parece ser que el olor ambiental, especialmente a cítrico o frutos naturales, mejora la atención, pero porque hay una cuestión de memoria y ancestral, ¿no? Todo lo que tiene que ver con olores de naturaleza, de selva, de alguna manera generan mucha calma y activan nuestro sistema atencional. Con lo cual, esto curioso, también está demostrado que mejora el 20% del rendimiento. En la misma línea que esto que os digo del olfato, el color azul. El poder pintar la pared donde nuestros hijos estudian, de un color azul cielo, no así muy oscuro, parece que también mejora la capacidad atencional. Utilizar pistas visuales frente a las verbales. ¿Por qué? Porque sí, podemos dar pistas verbales, pero es inevitable que se nos escape una emoción, y normalmente una emoción negativa. Es decir, si yo a mi niño con TDAH le tengo que repetir varias veces una consigna, porque por razones obvias, ¿no? A la primera quizá no me estaba prestando atención, a la segunda quizá ha habido una interferencia, a la tercera, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Pues es muy probable que a la cuarta yo le vuelva a repetir la consigna, pero probablemente ya con emoción de enfado. Y esto es lo que no podemos permitir. Sé que es muy complicado y no pasa nada, todos somos personas que cometemos errores, que además tenemos nuestros problemas, y más de una vez se nos escapa el grito y perdemos los nervios, ¿no? Con nuestros peques. Pero bueno, por lo menos poner conciencia sobre esto es importante. Mejor tener las normas claras en un papelito, dependiendo del niño, escritos o con dibujos, en un lugar bien visible, de manera que si hay que recordarle algo, se le indica, se le señala la norma, y entonces ahí ya evitamos todo tipo de connotación de emoción negativa. Generar situaciones interesantes, motivadoras, no repetitivas. Es que esto sobre todo de cara al aprendizaje, lo repetitivo a todos nos causa un bajón total, ¿no? de atención. Entonces, claro, pues imaginaros a niños que por definición necesitan dosis y dosis mucho mayores de estímulo, ¿no? Es que lo que vamos a generar es que caiga en picada la atención, con lo cual todo tienen que ser situaciones de alguna manera motivadoras, centradas en los intereses de los peques, generar el aprendizaje por el hacer, no por el escuchar. En general esto vale para todos los niños, pero con niños con TDAH ni os cuento. O sea, todos somos seres motores, aprendemos haciendo. O sea, esto es así. En el caso de los niños con TDAH, muchísimo, con muchísima más razón, ¿no? Seguro que todos tenéis la experiencia de hablarles, de repetirles, de decirles, pues es que ya te lo he dicho 20 veces, ya, es que esto no funciona. Lo que tenemos que hacer es intentar acompañarles para provocar una acción. Y es ahí, en esa acción, ¿no? en ese comportamiento, en esa conducta, donde el niño TDAH va a aprender, va a adquirir conocimientos. ¿Vale? Otra cosa muy importante también, hablamos de la importancia del hacer, pero también de la importancia de hacerlo en grupo. No podemos olvidar que nosotros, aparte de ser seres racionales, seres emocionales, seres motores, porque realmente aprendemos moviéndonos, también somos seres sociales. Nuestro cerebro está preparado para trabajar en equipo. Esto es así, lo hemos hecho siempre. Ahora que estamos, bueno, pues en una sociedad que la verdad persigue objetivos que creo que están bastante en contra del, del diseño de nuestro cerebro,
claro, persigue la individualidad, ¿no? En el cole, cada uno en su mesa, cada uno en su trabajo, cada uno con sus historias, no te copies, no compartas, no le digas a Antoñito. No, no, es que todo lo contrario. Es que este es el problema, es que nuestro cerebro está preparado para que aprendamos en grupo, para que compartamos, para que hagamos debate, para que hagamos crítica, para que adoptemos ideas del otro. O sea, no podemos centrarnos únicamente en la individualidad, porque entonces estamos yendo en contra de nuestro propio diseño. Por eso es tan importante el trabajo cooperativo. Y esto no solo en los coles, también en casa, con hermanitos, con papás. Estimular pensamiento crítico, por supuesto, siempre, desde que son pequeñines. No hace falta llegar a la adolescencia para tomar decisiones. Desde que son unos enanos, tenemos que estimular en esto. Cuidar el uso de pantallas en general, pero sobre todo a partir de las 8 de la tarde. Esto no quiere decir que quitemos las pantallas, porque sería ir un poco en contra de lo que viven los niños, ¿no? Vivimos en un mundo con pantallas, pero sí que controlar, porque es verdad que el uso abusivo de pantallas genera, en general en todos los niños, bastantes problemas, pero en niños con TDAH genera una adicción importante. Entonces, una adicción importante y sobre todo no permite, porque al final no hay tiempo para todo, que desarrollen precisamente las funciones ejecutivas como nos gustaría. Y por supuesto, a las 8 de la tarde ya nada de pantalla, entre otras cosas porque es que aumenta el nivel de activación en la corteza. Esto está súper demostrado. La luz de las pantallas a una distancia tan cerquita de los ojos, lo que hace es que al cerebro le está diciendo despiértate, despiértate, que esto es luz de día, ¿no? Entonces, claro, en un momento en el que queremos que el niño baje, tranquilice para ir a la cama, si metemos ese estímulo, realmente pues va a hacer que se ponga muy nervioso y le cueste más dormir. Sueño y alimentación. Niños con TDAH necesitan dormir bien todas sus horitas. De hecho, cuando duermen poco, todos los síntomas característicos se disparan, y una buena alimentación. Sabemos que normalmente les encanta el dulce, bueno, pues hay que intentar controlar un poquito, ¿no? Nos vamos a la autoestima. Vale, importante. Hasta los 10, 12 años, la autoestima se construye a través del mensaje externo. Y esto es algo que tenemos que grabarnos a piñón. No han desarrollado la autocrítica como la conocemos. Nosotros vamos a ayudarles estimulando y generando situaciones en las que puedan decidir, obviamente, ¿no? Para ayudarles en ese desarrollo. Pero la realidad es que hasta los 10, 12 años, todo lo que tiene que ver con su autoestima se construye a través del mensaje externo, ¿vale? Con lo cual, qué importante es lo que nosotros transmitimos, papás, profes, personas que nos relacionamos con los peques, transmitimos a nuestros niños, ¿no? Porque es que en base a eso, ellos van a tener más o menos autoestima. Con lo cual, cuando tenemos a un niño TDAH, lo primero que tenemos que hacer es explicarle qué es el TDAH, explicarle el cuadro de síntomas que tiene. Por supuesto, en función de la edad, se lo explicaremos de una manera o de otra, ¿no? Para que lo entienda. Pero los niños necesitan saber qué les pasa, porque si no, van a atribuirlo a causas que les van a hacer mucho daño. Entonces, se les explica con todo el cariño del mundo. Se intenta evitar mensajes, bueno, evitar siempre mensajes negativos, gratuitos, anticiparlos. Claro, normalmente cuando digo eso pensamos, claro, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo, ojo, es que qué malo eres o qué poco te concentras? No, es que fijaros la sutileza de esto. Típica frase cuando llegamos al cole, ¿no? ¿Qué es lo primero que muchas veces preguntamos a nuestros hijos? ¿Cómo te has portado en el cole? Esta frase ya tiene un mensaje implícito, ¿no? De alguna manera estamos asumiendo que este niño o esta niña pues probablemente no se comporte bien, y si efectivamente ha tenido un problema en el cole, pues lo estamos poniendo ahí en el expositor, ni bien lo vemos, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que cuidar,
pues se lo preguntaré si quiero más adelante o de otra manera. Pero primero lo puedo preguntar, oye, ¿qué quieres merendar? ¿No? O ¿qué tal te lo has pasado en el patio? O sea, hay que cuidar un poquito este tipo de preguntas que sabemos que muchas veces están envenenadas. Reforzar puntos fuertes, siempre. Sacar el máximo partido de lo que le gusta. Y si no hay nada, que a veces pasa, nos encontramos con niños, sobre todo niños más grandes, ¿no? Que no les gusta nada, entonces la familia tiene que ser generadora de movimiento, ¿vale? Generar situaciones de aprendizaje. ¿No te gusta nada? Bueno, pues vamos a probar esgrima, pues vamos a probar baloncesto, pues vamos a probar con un componente motor, porque normalmente es lo que suelen necesitar, ¿no? Pero generar situaciones. No esperemos a que los niños nos digan, ah, venga, vale, quiero apuntarme a esto. Porque hay muchos peques que no tienen iniciativa, que carecen de iniciativa, porque esto tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas, ¿no? Iniciar una conducta. Con lo cual, vamos a ponerlos nosotros en movimiento, que hagan, y luego ya veremos si se quieren desapuntar, ¿vale? Pero no nos olvidemos, somos seres motores, nos sentimos bien cuando hacemos, todos. En este sentido, no tenemos que esperar a estar bien para hacer. No, no, no. Vamos a hacer y seguro que estaremos mucho mejor, ¿vale? Extraescolares, que esto es algo que nos preguntan mucho los papás. Sí, claro, yo esta cosa de, no, es que el niño va a estar saturado con extraescolares. No, 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 cuidado, a ver, yo creo que las extraescolares sí, siempre, entre otras cosas, porque no conozco a ningún niño con TDAH que le guste el colegio, con lo cual la extraescolar suele ser lo que le salva, pero claro, con un objetivo claro, aumentar su autoestima. O sea, una extraescolar no puede ser inglés, no puede ser apoyo a la lectura, porque claro, es que entonces ya terminamos de fundirlo. O sea, una extraescolar tiene que ser cosas molonas en las que el niño destaque, normalmente si tiene que ver con el deporte, mejor que mejor, pero ese es el objetivo de la extraescolar, ¿vale? Importante, lo que pasa en el cole se queda en el cole. Y esto lo pongo porque es muy común encontrarnos con típicas situaciones de la profe me cuenta, no, porque fulanito ha hecho hoy esto en el patio, y llegamos a casa y en la comida, en la cena, momento de merienda, momento en familia, se saca el tema, ¿no? Oh, pero es que mira, y cómo has hecho, y me ha dicho la profe y tal. No, tenemos que pensar que nuestros chicos con TDAH ya lo pasan suficientemente mal en el colegio, 8 horas al día, intentando adaptarse a un contexto realmente complejo para ellos, a todos los niveles, como para que encima, cuando están en casa, en un entorno que debe ser seguro, sigamos con la misma cantinela. Entonces, a rajatabla. Lo que pasa en el cole, ahí se queda. Ya pondremos nosotros nuestros límites en casa y trabajaremos conductas en casa, pero no llevemos de un lado a otro, porque los hundimos. Buscar momentos fuera de la zona de conflicto. Sabemos que, sobre todo en niños con un componente de hiperactividad alto que suelen tener problemas de conducta, sabemos que su vida es un conflicto constante, con lo cual nosotros como padres o incluso como educadores también, tenemos que ser capaces de encontrar esas experiencias, esos contextos donde nuestros niños estén felices y tranquilos y puedan despendolar todo lo que necesiten despendolar y vivir con ellos esa situación sin, lo que os decía, retomar temas de otros contextos, de otras situaciones, ¿no? O sea, zonas fuera de conflicto. Equilibrio emocional. Bueno, pues aquí, concepto importante y que creo que no debemos olvidar nunca. Los niveles de esfuerzo a los que están expuestos nuestros niños son muy superiores a sus resultados, siempre, ¿vale? Y esto es algo que resulta muy duro para cualquier persona, ¿vale? La experiencia de fracaso continuado y la falta de autorregulación. ¿Qué pasa? Que al final son chavales propensos al estrés, a la depresión, a la ansiedad, con lo cual, claro, os pongo aquí reflexión. ¿Se puede ser perseverante así?
O sea, vamos a ponernos en la piel de un adulto, ¿no? Que intenta, se le ocurra, se esfuerza, trabaja, controlando todo lo que puede controlar, con su madre, con su padre al lado, y al final el resultado nunca es equiparable a todo ese trabajo. ¿Realmente este adulto puede mantenerse perseverante? ¿Puede en la siguiente situación pues eso, ¿no? De aprendizaje, puede mantener ese control atencional o le va a saltar ya el chip de qué más da, si es que me va a salir mal? Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque al final, yo lo digo siempre, a mí me parece un error tratar a los niños tanto en el contexto académico como en el contexto familiar, bajo el lema de la igualdad, porque entonces no les estamos haciendo ningún favor. Tenemos que tratarlos con equidad. Y esto quiere decir tener en cuenta las características y las necesidades de cada uno. Porque un niño con TDAH no hace el mismo esfuerzo que el niño sin TDAH. Por lo tanto, cuando los maestros nos dicen, ya, claro, pero es que esto que me estás pidiendo lo tendría que hacer para todos. Bueno, pues si lo quieres hacer para todos, genial, porque todos se van a beneficiar de esto. Pero si esto que tú me estás diciendo va a hacer que al final no lo hagas para el niño con TDAH, porque no lo puedes hacer para todos, pues estás en un error, porque el niño con TDAH es diferente y se tiene que esforzar muchísimo más, ¿no? Y esto no solo se lo tenemos que pedir a los profes, lo tenemos también que interiorizar nosotros como papás en nuestro día a día con los niños en casa. Os pongo aquí signos de malestar emocional en niños. ¿Por qué? Porque normalmente esperamos que los niños cuando están mal emocionalmente estén tristes. Y normalmente los niños no están tristes. Los niños están enfadados, están rabiosos, ¿no? Entonces, ese es un síntoma muy claro de que el peque que tenemos delante está atravesando un mal momento, ¿no? A nivel emocional. Sobre todo hablamos de mucho descalabro en cuanto a la función ejecutiva. Pues eso, irritabilidad, de repente hay mucha más falta de atención, de repente les cuesta mucho más organizarse, o sea, todos esos síntomas que ya veíamos en el niño TDAH aumentan muchísimo y sobre todo la irritabilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en nuestros niños pues es complicado muchas veces advertir esto, porque claro, esos síntomas ya pasan desapercibidos porque como normalmente es inatento, como normalmente es inquieto, pues claro, ya advertir que ahora está un poquito más o un poquito menos, pues a veces cuesta. Pero bueno, ya sabiéndolo, hay que estar pendiente de esto. Cuando vemos que realmente hay lo que llamamos secuestro emocional, el niño o la niña está completamente supeditado a sus emociones, normalmente de enfado, entonces hay que hacer una buena exploración para descartar que no está habiendo una depresión infantil. Facilitar ambiente tranquilo, ya lo sabéis, son niños que no tienen control inhibitorio, es decir, todos los estímulos externos entran de manera muy intensa, ¿no? Porque no hay un freno, con lo cual, si el ambiente no está tranquilo, si hay desequilibrios, si los papás pues no son papás muy ágiles, ¿no? En el sentido de poner rutinas, poner buenos límites, hablan, a menudo hacen uso de los gritos, entonces los niños van a reaccionar de manera muy negativa, ¿no? Entonces, evitar regañinas, evitar el tono de voz elevado, respuestas explosivas. Siempre es importante el modelo del adulto, pero en niños con TDAH que realmente no tienen o lo tienen bastante inmaduro, ¿no? Ese sistema de control inhibitorio realmente es importantísimo tenerlo en cuenta, porque al final si no lo que vamos a conseguir es que se revolucionen. O sea, la experiencia, que esto los papás lo ven muy claro, cuando un peque hace algo mal y el adulto se enfada, le grita, el niño acaba gritándole más,
activando muchísimo más componente motor. Las emociones, como no hay gestión, no hay una buena gestión emocional, de repente son completamente intratables. Entonces debemos evitar todo este tipo de reacciones. Y bueno, por supuesto, pactos, señales que faciliten la identificación, ¿no?, de cómo el niño está en ese momento. No se está dando cuenta, pues nosotros le vamos a ir advirtiendo en qué situación está en cada momento. Y también muy importante, prever. Es decir, volvemos al principio. El TDAH sobre todo afecta al desarrollo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se ponen en marcha siempre ante situaciones novedosas, con lo cual sabemos que estas situaciones son especialmente complicadas para ellos. Entonces, todo aquello que se pueda anticipar, por ejemplo, pues hoy vamos a ir a comer a casa de Pepito, o uy, resulta que mañana viene tu amigo, ese con el que te lo pasas tan bien y te genera esos picos de alegría tan desmesurados, vamos a anticiparlo. Se lo vamos a contar, incluso podemos trazar una estrategia con ellos, ¿no?, para asegurarnos de que no sea un fracaso. Bueno, normalmente, pues hablamos, ¿no?, de cómo ayudarles a manejar las emociones, pues como lo haríamos con cualquier persona. Lo primero, siempre validar su emoción. Las personas necesitamos conectar emocionalmente. O sea, a mí no me des consejos, a mí no me digas lo que tengo que hacer si previamente no has conectado con mi emoción, porque entonces lo que nos sale de manera natural es, aparta, no me entiendes, no me entiendes. Necesitamos todos sentirnos súper entendidos y por eso tenemos esa capacidad, ¿no?, para empatizar, con lo cual con nuestros peques es lo primero que tenemos que hacer, entender que su emoción tiene un sentido, es válida, no queremos que repriman esas emociones. Las emociones hay que expresarlas, sea la que sea, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es empatizar con ellos. Una vez que estemos ahí, vamos a intentar bajar el nivel de activación, porque este es uno de los problemas que tienen, ¿no?, que pasan de 0 a 1000 en una milésima de segundo. Hay una activación muy, muy, muy grande a nivel emocional. Entonces, tenemos que ayudarles a bajar. Y una vez que esté en ese estado en el que ya la razón puede participar, porque no os olvidéis que cuando la emoción está tan desenfrenada, es muy complicado razonar, es muy, muy complicado pensar, ¿no? Entonces, que nosotros le hablemos, le digamos cosas, le demos consejos en ese momento, lo único que va a hacer es generar más activación emocional. Y luego reconducir, por supuesto, la conducta hacia donde queremos que vayan, ¿no? Bueno, pues, bueno, lo has hecho así, pero para la próxima vez vamos a intentar hacerlo de esta otra manera. Os pongo aquí, bueno, estrategias para bajar precisamente ese nivel de activación que normalmente cuesta tanto en casa. Son ejemplos. Realmente, como os pongo aquí, cada niño requiere una estrategia diferente, ¿vale? Porque es que no hay un niño igual a otro. O sea, una cosa que sí que tenemos que tener claro es que sí, hay un diagnóstico de TDAH, sí. El TDAH nos dice, ¿no?, que obviamente hay una sintomatología que conocemos, pero antes del diagnóstico hay un niño o hay una niña. Antoñito no es un TDAH. Antoñito primero es Antoñito y después es TDAH, con lo cual hay tantos TDAHs como niños hay en el mundo. Entonces a cada uno les sentará mejor una estrategia u otra. Aquí os pongo, bueno, pues que ya seguro que muchas de estas las conocéis, ¿no? Pues a algunos les funciona el contacto físico, a muchos otros no, así que mucho cuidado. A algunos les funciona el permitirle que esté solito, esto que muchas veces queremos estar con ellos, no, ve a tu cuarto, tranquilo, no necesitan tener ningún estímulo a su alrededor, pero eso sí, cerca, ¿no?, cerca de él para poder ayudarle si lo necesita, para poder evitar que se haga daño. O sea, es un poco retirar la atención, pero controlando, ¿no?, estar ahí cerquita.
Descarga activa de tensión, pues ejercicio, sacos de bosqueo, bolas antiestrés. Hay niños que les gusta descargar ese nivel de activación haciendo garabatos. Bueno, y luego hay ya técnicas específicas, pues basadas en técnicas de relajación, técnicas como el semáforo y, bueno, pues adaptación del espacio, ¿no? Zonas de la casa que estén destinadas a momento de calma y entonces ponemos ahí todos los objetos y cosas que sabemos que al niño le pueden ayudar, ¿no? A relajarse, a tranquilizarse. Hay muchas estrategias. Mm, a ver que siguen entrando. Tareas de cole. Bueno, pues aquí, importante, porque esto suele ser un foco de problemas normalmente con los niños TDAH. Claro, las tareas del cole son un horror, un sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Desarrollar las competencias personales antes del rendimiento académico, es decir, enseñarle al niño a aprender, pero aprender teniendo en cuenta sus necesidades, ¿no? El niño con el que ya hemos hablado, ya lo hemos explicado, las cositas que le cuestan un poco más, también las que no. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa, vamos a ver cómo tienes que aprender tú, porque probablemente no sea igual que otros niños. Elegir bien las batallas. Esto es algo muy importante, es que no podemos acceder a todo. Lo que no tiene sentido es que estos niños estén estudiando hasta las 10 de la noche. Esto es algo que es increíble, ¿no? De decir, es que están 8 horas en el colegio y luego llegan a casa y siguen hasta las 8 de la noche, hasta las 10. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, el tiempo de estudio tiene que ser limitado y nos vamos a ir al objetivo más cercano. Todo no se puede abarcar, porque entonces generamos un aturullamiento increíble. Lo que os decía antes, la jornada laboral del niño, es que lleva 8 horas en clase, ¿no? ¿Cómo vamos a pretender que siga toda la tarde, ¿no? Sentado encima de una silla? Sabemos, además, por estudios, que niños menores de 12 años, a partir de las 8 de la tarde, ya no rinden, con lo cual es tiempo que estamos desperdiciando cuando realmente podríamos hacer otras cosas con ese niño que generaría muchísimo más aprendizaje y, sobre todo, sería un chute importante de cara a su autoestima, ¿no? Tiempo compartido, pero compartido del molón, no con tareas del cole, ¿no? Con tiempo de calidad con mis padres, con mis hermanos. Niños mayores de 12 años, sí, pues probablemente a partir de las 8 puedan estudiar, pero seguramente tengan una frustración total porque llevan unas cuantas horas intentándolo. Entonces quizá nos merece la pena abordar lo emocional con estos niños, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás así? ¿Te puedo ayudar para hacerlo un poquito mejor? O sea, no centrarnos tanto en la tarea en sí, sino preocuparnos del niño que hay detrás, porque probablemente si nosotros abordamos esa cuestión más emocional, vamos a permitir que baje el nivel de activación que genera esa frustración y entonces el aprendizaje fluya con más facilidad. Aprovechamiento del punto de desempeño. Esto es muy típico en los niños con TDAH. No todos rinden de la misma manera según el momento. ¿Vale? Hay niños que se activan, que tienen mayor atención, mayor activación en determinados momentos del día. Vamos a aprovechar esos momentos, ¿no? Lo que os decía antes, el TDAH de tempo lento probablemente no le venga bien hacer tareas que impliquen concentración o llevar a cabo aprendizajes según se levanta, porque todavía no está en predisposición de aprender. Habrá que irse al mediodía, ¿no? Ahí donde ya parece que está más despierto. Pues esto es algo que tenemos que conocer en nuestros hijos. Ver ese momento en el que realmente sabemos que el aprendizaje va a ser mucho más significativo. Por supuesto, bueno, pues al final el tiempo de trabajo, claro, pues es que en el cole demandan, ya, pero no tenemos que olvidar al niño que tenemos al lado, ¿no? Y los tiempos
los tiene que marcar él. O sea, a mí no me sirve de nada si yo sé que el peque que tengo al lado, a partir de los 10 minutos, empieza a bajar su control atencional de manera estrepitosa, porque lo he podido valorar con pruebas específicas, porque hemos trazado una línea base. ¿De qué me sirve mantenerlo durante horas cuando sé que realmente lo que está haciendo es calentar la silla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta qué pequeñín tenemos al lado, qué necesidades tiene y vamos a ir marcando los tiempos según sus necesidades. Vamos a preparar un entorno, obviamente, que facilite, fuera distractores, le vamos a dar todos los apoyos que necesite para el aprendizaje. Yo esto siempre lo digo a los papás, no tenéis que tener miedo a sobreproteger, es que esto es muy diferente. Sabemos que los límites tienen que estar siempre, ¿no? Y no podemos frenar el desarrollo de los niños en todas aquellas áreas para las que tienen facilidad. Pero claro, lo que no podemos pretender es que áreas de desarrollo muy marcadas por un trastorno como el TDAH las combatan de manera, pues eso, autónoma, no es que lo tiene que hacer solo, no es que no lo puede hacer solo, ¿no? Es que no puede estudiar solo. Entonces no le vamos a hacer los deberes, pero sí vamos a estar al lado apoyándole todo lo que haya que apoyar. Eso sí, si se le da súper bien otro tipo de tarea, pues obviamente no voy a ponerle ningún freno. Pero claro, tenemos que ser muy conscientes de las dificultades que tienen y no pretender que hagan cosas que no están en su mano. Y estrategia básica, alternar siempre exigencia cognitiva con actividad aeróbica, siempre, en función a cada niño. Pues el que aguanta 10 minutos, pues 10 minutos. A los 2 minutos paramos y 2 minutos, pongo aquí ejemplo, ensayamos coreografía, si es que le mola bailar. Y si no, pues damos un par de vueltas por la casa. Y si no, pues hacemos unas cuantas abdominales. Da lo mismo, lo que los niños quieran, pero marcar de manera muy clara esa, Yo que me llevo. esa alternancia, ¿vale? Porque además no solo estamos permitiendo que esa atención que había decaído, ¡boom!, como que vuelva a levantar por lo que os decía antes, ¿no? Todo lo aeróbico, el movimiento, genera que la atención esté en el nivel deseable, sino que además, de manera indirecta, vamos a estar trabajando con estos niños lo que os comentaba antes, el branching. Es decir, cada vez que el niño deja la tarea para irse a dar saltos y luego vuelve, ¿qué es lo que estoy haciendo con él? Estoy estimulando precisamente esto que decíamos, ¿no? De volver a la tarea en el lugar donde lo dejé. Probablemente el niño solo no lo puede hacer. Bueno, para eso estamos nosotros, para ayudar, ¿no? Pero es esa ayuda la que le va a hacer, va a darle el estímulo que el niño necesita para ir haciendo estos aprendizajes. Pues lo que os decía, aprendizaje basado en movimiento, porque sabemos que activa la atención, cooperación, porque somos todos, tenemos un cerebro social que se nutre del aprendizaje cooperativo y, por supuesto, todo lo que se pueda llevado a la acción, porque al final somos seres conductuales, seres motores que necesitamos hacer para aprender, ¿vale? Y ya voy acabando, chicos, que debéis de tener ya la cabeza. Y bueno, nada, en cuanto a técnicas, en cuanto a modificación de conducta, que esto es algo, pues obviamente que también es importante abordar en casa, ¿no? Muchas veces hay comportamientos desajustados, está claro, límites claros, pocos, no muchos, pero claros y coherentes y compartidos, súper importante. Porque lo que no puede ser es que lo que hace por un lado mamá se deshaga por otro lado papá, porque entonces la cosa no va a funcionar bien. Y cuando digo coherentes, que parece una tontería, es que sean coherentes, ¿no? Es que si yo le he dicho a mi niño, oye, tienes que recoger la habitación, porque ya tiene edad para ocuparse de ello, yo no puedo, después de decírselo 3 veces, acabar recogiéndola yo, porque entonces eso no es coherente.
¿vale? Y lo que estamos generando es que la próxima vez haga exactamente lo mismo, ¿vale? Siempre refuerzo frente a castigo. El castigo, por supuesto, de vez en cuando hay que castigar, pero en situaciones muy concretas y muy puntuales, porque sabemos que estos niños son muy reactivos, ¿vale? A este tipo, a la frustración que le genera el castigo. Con lo cual, todo lo que se pueda trabajar desde el refuerzo de conductas positivas siempre va a ser muchísimo más eficaz. Por eso los papás de niños TDAH y en general de todos tenemos que buscar reforzadores siempre, cuando estamos aburridos, ¿qué le gusta a mi niño? ¿Qué puedo utilizar para estimular, para reforzar ciertas conductas, ¿no? Lo que os decía antes, apoyo en las tareas generadoras de conflictos. ¿Por qué? Porque hablamos de un aprendizaje sin errores. Es mucho más fácil consolidar un aprendizaje que se da bien desde el principio que consolidar un aprendizaje a través de la corrección de uno mal hecho, ¿vale? Porque entonces probablemente nos salte primero el mal hecho para que después lo tengamos que corregir. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Evitar que se dé la conducta negativa, ¿vale? Por eso llamamos relacionado con aprendizaje sin errores. No queremos que se dé la conducta negativa porque eso nos obligaría a reconducir, que si se da lo haremos, ¿vale? Esto no significa evitar a toda costa que le pasen cosas malas, ¿no? O sea, los niños se tienen que frustrar y tienen que aprender a frustrarse, pero sí que sabiendo las necesidades que tienen nuestros peques, las dificultades que tienen, vamos a darle el apoyo para que no sea un fracaso continuado, ¿no? Por también lo que afecta esto a la autoestima. Entonces, a reconducir antes de que se dé el error. Estrategias de motivación intrínseca, siempre, esto sería lo ideal, ¿no? Hacer las cosas pues porque jolín, te hace sentir súper bien, pues porque eres un súper mayor, porque fíjate qué gusto, ¿no? De hacer las cosas bien hechas. Vale. Esto es muy complicado. Muchas veces no, ni a los adultos nos pasa, ¿no? Al final necesitamos una motivación extrínseca muchísimas veces, ¿no? Porque sí, porque al final vamos a trabajar y nos gusta que nos paguen, porque al final todo lo que hacemos, de alguna u otra manera, queremos que sea premiado, reforzado. Entonces, bueno, aquí no me voy a meter en técnicas, pero seguro que sabéis, las típicas de economía de fichas, contrato conductual, entrenamiento. Hoy se me está pintando la pantalla. Bueno, entrenamiento en solución de problemas. Y os pongo aquí al final, importante, contrarrestar la disfuncionalidad que crea el ambiente. Y aquí me voy sobre todo a las pantallas. No me voy a meter mucho en las pantallas porque, bueno, ya vamos a hacer una charla con este tema, pero teniendo en cuenta que nuestros peques con TDAH van a estar expuestos a las pantallas y no solo van a estar expuestos, es que las van a buscar porque les vuelven locos, porque generan ese estímulo constante, ¿no? Donde no tengo que esperar, no da igual, no hay frustración porque si pierdo enseguida se me carga otra pantalla, o sea, es que es la droga que necesitan. Vale, vamos a permitirlo con cierto control, pero vamos a poder también contrarrestar esto. Es decir, todo lo que no están aprendiendo con el uso de las pantallas, que ya os digo que es la antítesis al desarrollo de las funciones ejecutivas, son conductas completamente repetitivas con una recompensa inmediata, o sea, lo contrario al desarrollo de las funciones ejecutivas, lo tenemos que poder compensar nosotros con actividades, juegos, ¿vale? Juegos de mesa. Si es que cualquier juego de mesa ya tira de funciones ejecutivas. Y hasta aquí que os he soltado un buen rollo. Esto lo dejamos para otro día porque es que eso ya es muy denso. Bueno, chicos, pues y chicas, después de toda esta exposición, que bueno, espero que os haya resultado interesante, nada, me gustaría, no sé,
abrimos el apartado para vuestras consultas, para vuestras preguntas. Encantada de escucharos. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a nuestra psicóloga? Te esperamos en nuestro próximo taller.